Pues vamos a abrir nuestras Biblias. En alguna iglesia ya no se dice vamos a abrir las Biblias porque todo el mundo va con dispositivos electrónicos ya. Vamos a conectar con la Biblia. Vamos a abrir nuestra aplicación. Lo importante no es el soporte, si es papel, si es libro, sino que sea la Biblia lo que sea la base de reflexión. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 20 para reflexionar sobre este cuarto mandamiento. Mucha gente no sabe que este es el cuarto mandamiento, porque se han enseñado los 10 mandamientos desde otra perspectiva. ¿Recordáis? Ahora digo por qué. Si enumeramos los primeros mandamientos nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Os acordáis? ¿Cómo? No tendrás dioses ajenos. Ese es el primero. El segundo, no. ¿Qué? Lo de las imágenes, efectivamente. No tendrás imágenes. No ser idólatras. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, que es el que vamos a meditar hoy, santificarás el día de reposo. Pero como digo, muchos no tienen este mandamiento como tal porque no lo han aprendido tal como está en la Biblia, sino desde otras perspectivas. Y normalmente el primero es el resumen para muchos, que es el primero y gran mandamiento, pero no del decálogo, sino en términos generales, que es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero ese es el resumen que Jesús hace. Pero quitan el mandamiento de no hacer imágenes. Y por eso es que al no aparecer este mandamiento, aparecer el otro que es un resumen de todos, al final no es lo que la Biblia nos está enseñando en cuanto a los 10 mandamientos. Hay otros muchos mandamientos. El resumen de todos es amar a Dios con todo lo que somos, como hemos ya dicho en muchas ocasiones y como bien sabemos, y amar a nuestro prójimo. La cruz es un ejemplo de esto. Podríamos decir, un símbolo de verticalidad, nuestra relación con Dios, nuestro amor a Dios, pero también horizontal, es decir, también nuestro amor hacia el prójimo. Y los mandamientos tienen que ver con todo ello, también los 10 mandamientos. Pero el primero tiene que ver con eso. No te hagas, no tengas otros dioses, no hay nada más que uno. No te hagas imágenes, no seas idólatra, no tomes las cosas de Dios en vano, como si Dios no tuviera importancia, dándole siempre el último lugar. Santifica el día de reposo. Vamos a pararnos aquí. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, el reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco en la importancia que tiene el hecho de seguir aplicando este principio bíblico que encierra el cuarto mandamiento del decálogo. Recordad que eran mandamientos para traer estabilidad a un pueblo que iba hacia una tierra de promisión, hacia la tierra de Canaán, que fue sacado de la esclavitud, y Dios dio mandamientos para que les fuera bien. Lo que Dios nos pide es para que nos vaya bien, es para darnos estabilidad, es para guiarnos hacia esa tierra de promisión. Y por eso es importante que también lo reflexionemos en ese sentido. A veces pensamos que los mandamientos son normas que hay que cumplir con cierto desagrado.
porque una norma parece que nos obliga y tenemos que hacerlo a la fuerza. Pero las normas de Dios es para bendecirnos, nos inspiran, no nos obligan, nos hacen ver qué es lo mejor para avanzar de forma adecuada. Y eso es importante que lo tengamos en nuestra mente. No sé si está en la presentación, Cecia. Me gustaría poner una parte de lo que tiene que ver con esto, haciendo pues una reflexión breve sobre lo que para muchos ha supuesto el día de reposo. Porque ha habido los teólogos, y los teólogos cristianos, pero también aquellos que estudiaban las Escrituras, lo que es el Antiguo Testamento, antes que Jesús viniera, y durante el tiempo de Jesús, tenían una serie de interpretaciones en cuanto a lo que era el día de reposo. Porque este cuarto mandamiento nos dice que ese día no trabajarás, ni tú, ni tu hijo, ni las bestias que están a tu cargo, ni siquiera los sirvientes. Bueno, en aquel contexto donde había una responsabilidad sobre una comunidad determinada, se animaba a parar, a reposar y a esperar algo nuevo en Dios. Era un reposo en Cristo, mejor dicho. Para nosotros sería en Cristo en cuanto a esa promesa de que vendría el Salvador y todo tendría que ver con Él, y habría que ir reflexionando en todo lo que Dios estaba dando. Pero más inmediatamente para ellos tenía que ver simplemente con ver lo que Dios había hecho, lo que Dios estaba haciendo y dejar un tiempo para reposar. Dice la Escritura que ¿qué día reposó el Señor cuando creó? ¿Cuántos días tardó en crear? 6. Y el séptimo reposó. ¿Y qué hizo Dios? Uy, qué cansado estoy de descansar. No era la idea. Dios no se cansa, Dios es Dios. Era el hecho de poder reflexionar, de invitar a meditar sobre su creación. El hecho de que era bueno para todos nosotros. Y eso conllevaba algo que para nosotros tiene que ver también con un descanso en Dios, y vamos a ver lo que significa esa, podríamos decir, reflexión, para parar, analizar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y qué es lo que estamos haciendo nosotros. Había que descansar ¿de qué? De trabajo. De trabajo, había que parar, no trabajar. Y ahí llegaban los teólogos y la confusión para muchos. ¿Y qué era trabajar? Para algunos les gusta dar vueltas a rizar el rizo. ¿Y qué es trabajar? Bueno, pues trabajar. ¿Qué? Cocinar, por ejemplo. ¿No se puede cocinar? ¿Es un trabajo o no? Tú no cocinas, Jaime, me estoy dando cuenta. Sí. Tiene su trabajo, cocinar. Vamos. Entonces llegaron a la conclusión de que llevar, por ejemplo, el peso de un huevo de gallina en la mano, eso era trabajar. Y no se podía hacer eso. Empezaron a darle vueltas. Digo, ¿y si no podemos llevar un huevo de gallina o algo que tenga un peso similar? ¿Qué hacemos con los bebés? ¿No los podemos llevar en brazos el día de reposo? Y seguían dándole vueltas y dijeron, bueno, sí, hay que llevarlos, pero siempre y cuando los bebés no lleven nada en la mano. Y así seguían dándole vueltas al tema de qué era trabajar para descansar de ese tipo de trabajo. Y se quedaban con la norma realmente, y no veían el espíritu, el deseo de Dios en cuanto a bendecirnos, que pudiéramos entender lo que Dios había hecho para que podamos disfrutarlo en su presencia, que le diéramos cabida a Dios en medio de todo ello. Y con eso tenía que ver con
con ese reposo, con ese poder entender. A veces vamos liados con una actividad determinada y perdemos el enfoque. Y Dios nos llama a parar y decir, no, enfócate, mira hacia dónde vas, porque Dios tiene una dirección para cada una de nuestras vidas y para nosotros como iglesia. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que descansar en el Señor. Llegaban a la conclusión que incluso en el tiempo de Jesús ni siquiera se podía trabajar en el sentido de sanar a alguien. Se podía paliar el dolor de alguien, pero no se podía curar a una persona porque eso se consideraba también trabajo. Y llamaban la atención a Jesús cuando el día de reposo, ¿recordáis? Alguien que tenía una discapacidad en la mano, el Señor lo sana. Y en vez de ver lo que Dios estaba haciendo, estaban aludiendo algunos, aquellos pseudo-teólogos, estaban aludiendo a que Jesús había roto el día de reposo. Y Jesús tiene que tratar con todas estas cosas. Y la verdad es que toda esta confusión llevó a desvirtuar lo que realmente significaba ese día de reposo. El día de reposo, como todos los mandamientos que Dios nos da, como principios para nuestras vidas, esos 10 mandamientos en los que estamos meditando, encierran siempre algo bueno para nosotros. Cuando hablamos del día de reposo, antes estaba Paula hablando del domingo, bueno, si ya será el domingo también, será el tiempo del culto. En realidad inicialmente no tenía que ver con el culto, era descansar y pensar en lo que Dios estaba haciendo, descansar de ciertas actividades para pensar en lo que estamos haciendo para Dios, porque Dios nos ha puesto para algo. Pero esto tendrá un proceso en el que Dios irá guiando, y lo vamos viendo en la Biblia. Porque de hecho, incluso, especialmente sería a partir de que el pueblo de Israel, que era un instrumento en las manos de Dios para bendecir a las naciones, durante todo el Antiguo Testamento, cuando Cristo aún no había venido, cuando los profetas estaban anunciando que vendría el Salvador, que vendría el Mesías, que vendría el Cristo, pues el pueblo de Dios tenía que ir confiando, cumpliendo los mandamientos que eran buenos para ellos. Tenían el templo, recordad que era un símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos, pero fueron llevados a la cautividad, no nos da tiempo de ver todo el proceso, fueron llevados poco a poco en diferentes procesos a una cautividad como la que tenían en Egipto, con variantes, una serie de cuestiones diferentes, pero cautivos de nuevo bajo el imperio babilónico. Y fue a partir de ese año 587, antes de que Jesús viniera, que comenzaron a tener reuniones entre ellos, ya no podían ir al templo. Entonces es que el sábado, el día de reposo, comenzaron a reunirse en lo que se conocieron como sinagogas. Y se cree que allí comenzaron las sinagogas, en el tiempo del cautiverio. Y dijeron, este tiempo es especial para Dios. Y se fue abriendo un proceso. Y así es que durante ese tiempo comenzaron a reunirse para reflexionar en la palabra de Dios y ver lo que Dios tenía para sus vidas. Y el sábado se convirtió también así en un tiempo especial para poderse reunir. Antes se apuntaba con los niños que el día de reposo no es un día de inactividad. Como está aquí apuntado un poco en la imagen, tenemos que descansar en todos los aspectos, y tenemos que dormir, y tenemos que reponer fuerzas y todas esas cosas. Pero cuando estamos hablando del día de reposo, santificarás ese día de descanso, nos está haciendo ver cómo hemos de relacionar todo lo que estamos viviendo con la voluntad de Dios para que nos vaya bien. No es un tiempo para levitar, ¿no? Está así, flotando ya. No. Es para estar buscando la voluntad de Dios. Es para disfrutar también la presencia de Dios. No es que no pueda hacer un trabajo, no es que no pueda cocinar, no es que no pueda hacer algo determinado, pero es un tiempo especial que veremos más adelante se convertiría en el mismo domingo. Pero pensando en el sábado,
Y algunas veces hemos hecho alusión de cómo todavía en el pueblo de Israel se sigue guardando ese sábado, pero conforme a la norma. No se puede hacer ningún tipo de trabajo. Todo se pone en formato sábado, que lo hemos explicado, lo habéis visto si habéis viajado a Israel o habéis leído un poco sobre cómo se sigue gestionando todo esto. Pero para nosotros no es así. No es el hecho de la norma de no hacer nada, sino de santificar un día especial para el Señor. Vamos a ver un poco ese tema. Ahora bien, un día de descanso, ¿es bueno o es malo? Ah, eso es así. Ahí sí habéis contestado todo sin duda. Es bueno, es que necesitamos descansar. Sabéis que los sindicatos cuando comenzaron a formarse sindicatos laborales para defender a los trabajadores, una de las cosas que se tuvieron que aplicar fue el día de descanso para los trabajadores, para que pudieran rendir mejor, porque si no descansaban era peor, no iban a gestionar lo mismo el trabajo. Pero antes que los sindicatos ya tenemos el principio bíblico. Un día de descanso. De hecho, en el mismo imperio romano, posteriormente, hablando ya del domingo, se estipularía ese día especial para descansar. Y en muchos lugares, ¿cuándo es el día de descanso? El domingo. Y tiene que ver con todo esto, con toda esa tradición que se iría forjando de guardar ese día de reposo. Pero en definitiva, la institución en sí, podemos decir que es buena simplemente por aplicar también eso. Es una norma de vida. Es una norma de vida. Porque muchas veces trabajamos y trabajamos y trabajamos ¿para qué? ¿O para quién? A veces trabajamos para el jefe, trabajamos para una empresa, trabajamos para tener más producción y a veces llegamos a un tipo de dinámica donde nos explotamos los unos a los otros. Y Dios pone ahí un stop, una pausa, hasta la tierra. ¿Recordáis lo que es el barbecho? También está en la Biblia. El barbecho es un tiempo de descanso para la tierra. Tú no puedes estar arando y sembrando todos los años sin parar, porque la tierra la mermas, la explotas hasta un punto que pierde todos sus nutrientes. Y cuando se habla de barbecho, se habla de después de un tiempo, 7 años. La palabra de Dios se nos habla de esto también, dando pautas para la tierra, fijaros, normas para la agricultura, incluso de la creación de Dios, que tiene que ver con todo esto. Déjala descansar un tiempo, para que de nuevo produzca. Es decir, que podemos decir que en sí, el día de descanso es bueno. Pero es bueno, insisto, para enfocarnos en lo que Dios quiere. Es bueno para juntarnos como familia. Es bueno para juntarnos como hermanos en Cristo. Es bueno para buscar espacios especiales para buscar la dirección de Dios en medio de nosotros y también en ese sentido de ver si estamos respondiendo a aquello que es bueno. Porque ¿cuáles son los proyectos que tenemos que realmente nos ayudan a ser mejores personas, a poder alcanzar las metas que son necesarias? Como hijos de Dios sabemos que es cuando los principios de Dios los aplicamos. Antes estábamos hablando de promesas. Hay promesas de Dios para nuestras vidas y a veces nos quejamos porque no estamos aplicando los principios bíblicos para que esas promesas se produzcan y tengan, o mejor dicho, lleven fruto y lleguen a la acción nuestras propias vidas. Progresivamente, efectivamente, el sábado se cambió por el domingo, porque en realidad la reflexión de los 10 mandamientos, de los principios bíblicos en el Antiguo Testamento se enfocaban a Cristo. Cristo es el fin de los profetas, de la ley. Así empieza Hebreos, hablando. Hebreos es una carta en el Nuevo Testamento que interpreta muy bien para que podamos tener una perspectiva más clara lo que significaba el Antiguo Testamento. Nos hace ver que el fin es Cristo. Y Cristo resucitó el domingo, el primer día de la semana.
porque el séptimo, muchas veces nos confundimos en el calendario. Muchas veces lo que es en nuestro calendario en países hispanos, normalmente se pone siempre el primer día el lunes, pero el primer día es el domingo. Y cuando se nos habla del primer día estamos haciendo referencia al domingo, y el séptimo era ese sábado del que estábamos hablando antes. Uno de los padres conocidos como padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia, no sé si habéis oído hablar de ellos, eran cristianos que intentaban aclarar dudas en medio de cuestiones que estaban surgiendo y eran los teólogos, los primeros teólogos del tiempo del cristianismo. Se conocen como padres de la Iglesia. Uno de ellos era Tertuliano. Y Tertuliano pues, nació en el siglo II, en el año 100, no me acuerdo exactamente, 100 y pico, hasta el 240, que partió con el Señor, que murió. Él estuvo aclarando algunas cosas. Y qué interesante lo que él dice, haciendo referencia al día de reposo. Decía, ahora el domingo es el día de reposo de la segunda creación. De la segunda creación. Porque Dios ha hecho las cosas nuevas en Cristo. La primera creación fue la de Adán y Eva. Se introdujo el pecado. Aún así, Dios siempre llamando la atención. Daros cuenta cuál es el enfoque. Levantar un tabernáculo, un templo donde está el arca. Recordad que Dios es el autor de la vida. Que no os equivoquéis. Que sepáis cuál es vuestro... Hasta que Cristo viene y muere en la cruz por nuestros pecados para traer salvación y resucita para ofrecernos nueva vida en Él. Evidentemente lo que se guardaba el sábado con todas estas cosas de no hacer ningún tipo de trabajo tenía unas enseñanzas que son en algún aspecto similares con otras que podíamos pensar en el domingo cuando tiene que ver con santificar y cuando tiene que ver con reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros. Domingo, en ese sentido, o día de reposo, implica descanso, implica estar en familia, implica testimonio y proclamar quién es el que nos ha creado, hacia dónde vamos, qué es lo más importante. Significa testimonio y proclamación. En aquel tiempo se le empezó a llamar el Día del Señor. El Día del Señor. Pero el Día del Señor en realidad a veces trae confusión porque el Día del Señor aquí os suena también. El Día del Señor, cuando Jesús venga. En realidad era un concepto de cuando Jesús venga y se llamaba el Día del Señor. Pero se empezó a llamar así al mismo domingo, no solamente haciendo ya referencia a la segunda venida. Y la iglesia comenzó a reunirse el domingo, y el domingo lo dejaban de una forma especial para celebrar. De ahí que cuando Jesús resucitó, la iglesia ya empezó a tener ese día especial que era el domingo. Fijaros en Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, ahí está el domingo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Es decir, que vemos cómo el primer día de la semana se reunían, incluso partían el pan, haciendo referencia a la cena del Señor. Pero en 1 Corintios, podemos mencionar muchos textos, pero también en 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, estaba esperando ese momento para el primer día de la semana cuando se estaban congregando. Entonces, ahí está la pregunta que nos planteaba antes también Paula con los niños. ¿Tenemos que guardar el domingo? El domingo es exactamente el día del reposo igual que el sábado, de no trabajar, de no hacer nada. Bueno, en parte ella también ya respondía. Hay personas que tienen que trabajar sí o sí. Los pastores tienen que trabajar también predicando, abriendo la Biblia, preparando cosas. Por algunos podrían decir, no se puede hacer. No, es que no es eso. La norma no nos lleva a la inactividad, sino a la reflexión de lo que Dios tiene para nosotros. A santificar ese tiempo de una forma especial.
Guardar el día del Señor no es un precepto, es un principio. En Cristo es un principio para nuestras vidas, un principio de aliento, un principio de vida, es un principio que nos ayuda. Y es importante que esto lo tengamos también en cuenta. No venimos los domingos a la iglesia forzados, porque si no vengo, Dios me va a castigar, porque estoy en pecado. Es algo que tiene que surgir del compromiso de mi servicio al Señor, de que Él es lo más importante para mí y que efectivamente su palabra nos enseña a que nos congreguemos un día a la semana, que en este caso coincide, cuando es posible, el domingo. Pero no son normas, no vivimos bajo leyes obligatorias. Dios no quiere que seamos esclavos, sino nos llama amigos, nos llama hijos. Somos la familia de Dios. Una familia que se alegra de estar juntos y de aprovechar para testificar y proclamar el Evangelio, hacer ver a este mundo que este mundo tiene sentido si enfocamos las cosas bajo lo que Dios tiene para ti y para mí. Sus proyectos marchan así de forma adecuada en Cristo. Cuando vivimos sin Él, cuando no hay día de reposo en ese sentido de reflexión, de disfrutar de las cosas, explotamos la tierra, explotamos a las personas, explotamos a la familia y al final lo que estamos haciendo es vivir en pecado, porque Dios no tiene lugar en nosotros. Y podemos estar de vacaciones y descansar muchos días, pero estaremos viviendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Con cuántas personas no tuvo que confrontarse Jesús para hacerles ver qué era el día de reposo? Es que decía, aplicáis la ley y no veis el Espíritu. El hombre no fue hecho, decía Jesús, para cumplir el día de reposo. El día de reposo fue hecho para ayudar al hombre, para bendecirlos. Y el domingo un tiempo para adorar a Dios y para proclamar y hacer ver a este mundo que Él es el Creador y que sin Él nada subsiste de lo que es bueno. Si le damos prioridad a Él, Él no falla. Dios no quiere esclavos. Y por cuanto sois hijos, decía Pablo a los Gálatas, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No estamos para guardar fiestas ya. La palabra de Dios nos hablaba de esto incluso en el Antiguo Testamento. Habla la Escritura de aquellos que guardaban fiestas de todo tipo para intentar así como obedecer a Dios. Y Dios lo que quería no era eso exactamente. Dice Pablo también, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No es eso. Es una nueva vida en Cristo. Y el domingo tiene sentido en ese aspecto. Y claro que muchas veces nos toca trabajar los domingos, pero tenemos que tener ese enfoque de que Dios nos da como un proyecto muy claro para como iglesia estar juntos, servirles y analizar todo lo que Él está haciendo en medio de nosotros para reenfocar las cosas. En la Reforma Protestante del siglo XVI, ese énfasis se recogió de forma especial y se recogió en algunas confesiones que ahora no hace falta mencionar porque se entendió que era bien importante aplicar este principio bíblico. Su fin es adorar a Dios. Si tú paras, incluso vienes el domingo a la iglesia, o estás en casa y estás siguiendo el culto por medio de las redes sociales, o estás viendo un vídeo, o estás escuchando a tu predicador favorito, pero no estás viviendo la voluntad de Dios, pero no estás adorando a Dios, no estás bajo la dirección correcta
de este mandamiento, de este cuarto mandamiento, de este principio bíblico. Adorar a Dios es servicio. Recordad que no estamos aquí, y a veces se nos va esto, no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces nuestra manera de hablar, en fin, el domingo celebramos, pero parece que solamente vamos a pasarlo bien, siempre pensamos, vamos a pasarlo bien, y sí, tenemos que pasarlo bien, pero es un tiempo para estar en el Señor, para obedecerle, para servirle, servicio. A mí por eso repito muchas veces que me gusta, más que el nombre de culto, el nombre de servicio, que se aplica mucho en los países anglosajones, ¿no? Como service, de servicio. No venimos aquí simplemente a decir, he estado y quieren lo pasado. Es que 6 días Dios nos ha dado, y el séptimo en este caso, que es el domingo, vamos a decir el primero, que es el domingo, porque así se instituyó con la resurrección de Cristo. Es un tiempo especial para ver qué es lo que he hecho en esos 6 días, de qué manera he estado viviendo bajo la voluntad de Dios, cómo he podido ser de bendición a otras personas, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo tiene sentido en relación a todo eso. No es un parche. Ahora voy a hacer lo que Dios quiere de lunes a sábado, vivo fuera, vivo en otra onda. Es compromiso, es descansar con Dios en ese sentido y descansar en Dios. Es poder orar juntos, es poder compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. Revisamos, ofrendamos lo que hemos hecho durante la semana, ofrendamos de lo que Dios nos da, descansamos en Cristo. Sí, de alguna forma recargamos las pilas, pero cuando estamos conectados a Él, es celebración, en el sentido de que ya el pecado no tiene como consecuencia la muerte para nosotros, porque Cristo murió en la cruz y resucitó. Y puesto que yo vivo, decía Jesús, vosotros viviréis. Así que es celebración, es hacer ver a las personas que hemos entendido para qué estamos aquí y lo importante que es Dios en medio de nosotros. ¿Amén? ¿Estáis ahí? ¿Sí? Es día especial para apoyarnos, para vernos también. Por eso Hebreos dice algo interesante que muchas veces repetimos en las iglesias, y sobre todo lo repetimos cuando hay personas que dejan de venir, y lo solemos decir a los que vienen, porque con los que no vienen no lo oyen. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Apoyarnos, congregarnos. ¿Para qué? Es que Dios quiere que estés ahí, para que seas de bendición a otro, para animar a tu hermano, para ver qué es lo que está pasando, para participar de todas estas cosas, que no tiene que ver solamente con un tiempo de culto, sino con tu compromiso de vida que has adquirido con el Señor, con su iglesia, y que durante la semana lo estás desarrollando. Es también una respuesta a la convocatoria que Dios nos hace, porque es Dios quien nos convoca. Podríamos seguir reflexionando sobre todo ello, pero vamos a terminar aquí, simplemente recordando que el día de reposo para el cristiano es ese día en el que enfocamos nuestras vidas. Lo santificamos en el sentido de que quitamos todo lo que es malo. Buscamos delante de Dios cómo ajustar las cosas que son necesarias. Pero ¿es el domingo el día más santo? ¿Hay días más santos que otros? Santificar el día de reposo. Santo es nuestro Dios. Y Dios está con nosotros el lunes, el martes. Dios quiere santificar en nuestra vida cada día, cada momento. Y el domingo es especial en tanto en cuanto estamos dispuestos a obedecerle, a servirle durante toda la semana, a adquirir compromisos, a estar con los hermanos, a fortalecernos. Y es un tiempo de celebración que solamente pueden tener los hijos de Dios, porque somos los hijos de Dios los que podemos celebrar que Cristo nos ha salvado. Por eso Jesús le dijo hace ya muchos años
casi 2 milenios, algo que enfocó el día de reposo. Se lo dijo a una mujer, ¿os acordáis? Era una mujer en aquel tiempo discriminada y le dio un principio teológico que los teólogos más importantes no habían descubierto. Era una mujer que tenía en su corazón el deseo de adorar a Dios, pero estaba confusa. Y le preguntó a Jesús cuando se encontró sorpresivamente con ella, porque con una mujer samaritana nadie del pueblo judío se paraba. Y Jesús se paró con aquella mujer. Y aquella mujer le dijo: ¿y dónde hay que adorar? ¿Allí en Jerusalén, de donde estáis vosotros, en el templo de allí? ¿O aquí en Samaria, en este lugar que tenemos, en Jericín? Y Jesús le dice: no es ni allí, ni es aquí. Dios busca simplemente adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí surgirá el domingo, ahí surgirá una vida, ahí surgirá un compromiso, y celebraremos juntos que Cristo es nuestro Señor. Guardemos así, santifiquemos así ese día de reposo en nuestras vidas. Vamos a alabar a Dios. Y pedir al grupo que pase para avanzar. Y hagamos esta reflexión sobre cada día de la semana. Cómo consideramos todo lo que Dios nos ha dado.
No queremos simplemente decir palabras, sino reconocerte como lo mejor, como el autor, como el creador. Señor, nos hemos aferrado a la creación, a lo que tú nos has dado. Nos hemos aferrado a tantas cosas buenas que tú nos has dado y que has dado a todo el mundo. Y se nos ha olvidado para qué nos lo has dado. Es para estar contigo, que eres el autor de la vida. Que el paraíso no es simplemente una playa creada por ti de forma especial, preciosa, paradisíaca. Paraíso es estar en tu presencia, es estar en tu entorno, es vivir sabiendo que nada ni nadie nos podrá separar de los propósitos que tú tienes para nosotros, que son buenos, que es lo mejor. Que ahí está todo. Señor, queremos dedicar ese tiempo especial para enfocar todas las cosas, y que ese tiempo lo podemos ver de lunes a domingo. Aunque, Señor, yo te quiero pedir que nos enseñes a ser generosos, para poder entregar, para que no estemos siempre intentando exprimir las cosas que nos das, pensando que de ahí viene todo lo bueno, sino permitir que tú estés delante, que tú seas lo primero, sabiendo que lo demás viene por añadidura. Que podamos disfrutar las cosas, pero en tu presencia, trabajando para ti en este tiempo, porque sabemos que estamos dirigidos a una tierra de promisión, que hay una promesa, que hay un cielo, que hay una vida eterna, que aquí estamos de paso, y que es importante aplicar esos principios, guardar ese día de reposo, santificando, Señor, el tiempo, lo que nos das. Tú sabes que es necesario en cada uno de nosotros, cuáles son los enfoques de nuestra vida. Queremos celebrar cada domingo que estamos en tu voluntad, pidiendo perdón a veces por los pecados, buscando que tú, Señor, pues que llenes esos huecos que quizá hemos llenado nosotros con otras cosas que no corresponden, que este mundo pueda verte a ti, el propósito para el cual existimos, porque hay una eternidad preciosa y tú estás edificando para todos aquellos que estén dispuestos a entrar en Cristo, en tu presencia. Y oramos por ello y nos ponemos delante de ti como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Lo podemos